Vamos a dar paso a Jorge Serrano, coordinador del partido y coordinador del proyecto COVID Model, que nos va a exponer en qué ha consistido y su tremendo impacto. En España, por fin se cuenta con cifras oficiales fiables de infectados, hospitalizados y muertes provocadas por el COVID. El estudio de estos datos permite conocer cómo aumentaron las tasas de mortalidad a medida que el sistema hospitalario se fue saturando. De las 51.300 personas que fallecieron en España por la pandemia, se calcula que 26.800 lo hicieron como consecuencia del colapso sanitario. Descubre toda la información actualizada día a día para España en covidmodel.es. Bueno, pues ese vídeo que habéis visto es el vídeo que se proyectó al final de la primera ola, después de un análisis muy concienzudo que hicimos desde esa iniciativa covidmodel.es con el objeto de analizar muy bien las cifras de una manera objetiva, ¿no? Bueno, y eso es un poco las conclusiones que salían, pero voy a entrar un poco más en detalle de cómo llegamos ahí. Y luego que hicimos también durante esta segunda ola que empezó a finales de verano, ¿no? Empezó la cosa en marzo, cuando empieza la pandemia. Desde el Partido por un Mundo Más Justo decimos, nosotros tenemos algo que decir aquí. Nosotros lo primero que vimos era la necesidad, como anticipaba esta mañana al principio, de una coordinación internacional. Tiene que ser el mundo contra el COVID y no un país determinado contra el COVID. ¿Cómo podemos aunar esfuerzos? ¿Cómo podemos coordinar los esfuerzos? ¿Cómo podemos trabajar más eficazmente a nivel global? Pues lo que vimos fue que dijimos, oye, vamos a crear una estructura similar a la que hicimos con el proyecto Sick of Waiting. El proyecto Sick of Waiting fue un proyecto precioso que hizo el Partido por un Mundo Más Justo en el año 2017 para intentar trabajar para que se cumplieran los compromisos de reubicación de personas refugiadas sirias durante el año 2017 en la Unión Europea. Este proyecto, la verdad que salió espectacular. Fueron del orden de 40.000 personas de 220 países los que se incorporaron al proyecto. Y lo que reivindicábamos era, oye, estamos hartos de esperar y queremos que los países cumplan con sus compromisos de reubicación, los países que habían adquirido ese compromiso en la Unión Europea. Y bueno, la verdad que funcionó extraordinariamente bien, vencía el 30 de septiembre del 2017 y terminó en una manifestación en Grecia. Dijimos, bueno, pues vamos a hacer algo parecido con ese mapa donde la gente se iba registrando, iba poniendo su comentario. Cuando pinchabas en cada uno de esos corazones que estaban por todo el mundo, pues cada uno expresaba su motivación, ¿no? Y esos puntos blancos que veis, la mayor parte de ellos que veis como personas sentadas, eran las propias personas refugiadas que venían desde Turquía, bueno, desde Siria la mayor parte, atravesando Turquía, desde Grecia, y luego terminaban en el norte de Europa y iban contando, decir, bueno, pues yo ya he llegado, he tenido pues todas estas dificultades, ahora estoy buscando trabajo, estoy solicitando asilo, etcétera. Y la mayor parte los ponían en árabe, luego lo traducías, era realmente impactante. Bueno, pues basado en esa metodología dijimos, bueno, vamos a crear otro proyecto parecido que se llamó nomorepandemics.org y dijimos, vamos a llamar a la gente de todo el mundo a animar a que se haga mayor cooperación internacional para la gestión contra esta pandemia y también para estar preparados frente a la siguiente. Y la idea es que todos los comentarios que la gente entraba, lo mismo cuando pinchabas ese corazoncito o esas manos de oración que a veces la gente ponía por acordarnos de las personas que ya habían fallecido, o un aplauso que estaba pensado para animar a toda la gente que estaba trabajando, sobre todo en el sector salud, etcétera, en una situación tan difícil. Bueno, pues esos comentarios, todos ellos fueron enviados a la Organización Mundial de la Salud con el objeto de promover y potenciar esos esfuerzos de coordinación internacional. Además, eso es un ejemplo de un mensaje de Juan Carlos desde una de las ciudades españolas y este proyecto lo traducimos a todos esos idiomas. En toda la web estaba traducida a todos esos idiomas que veis en pantalla. Y hicimos también un análisis de cuál era el grado de preparación que tenían todos los países del mundo
en cada uno de los indicadores que la Organización Mundial de la Salud establecía como indicadores necesarios para estar preparados frente a una pandemia, ¿no? Entonces eran todos los que eran los sistemas de prevención frente a nuevos brotes de enfermedad, los sistemas de detección rápida cuando entran en tu país y todos los sistemas de una rápida respuesta frente a eso. Entonces, todos los indicadores se miden para cada uno de los países y lo que mostramos era cómo estaba cada uno de los países con un ranking para cada uno de los indicadores y también a través de un mapa la gente podía ver, oye, pues cuál era la situación de mi país en cada uno de los indicadores. Y además aparecía un informe completo sobre cuál era la situación y, por lo tanto, en qué tenía que mejorar cada país para intentar estar mejor preparado de cara a la próxima pandemia, ¿no? Y esto es, bueno, la manera en la que tuvimos de informar a la Organización Mundial de la Salud de todo lo que habíamos hecho y para que supieran que había mucha gente del mundo entero animando a aumentar los esfuerzos de coordinación a nivel global, ¿no? Y la solidaridad internacional. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de la vacuna, tenemos que pensar que no es una vacuna para 47 millones de españoles, es una vacuna para 7.000 millones de personas. ¿Tendrán todos los países la oportunidad para distribuir esa vacuna? ¿Tendrán los recursos para distribuir la vacuna como la vamos a distribuir en España? ¿Con qué criterios se establecerá quién se vacuna y quién no? ¿Quién quedará fuera? ¿En base a qué? Esas son todo preguntas que tenemos que hacernos como ciudadanos y ciudadanas del mundo que somos y, por tanto, responsables de cómo se gestionan los recursos globales y que tienen que ver con la política, como decía Antonio, ¿no? Bueno, ese proyecto se terminó ahí y conforme nos fuimos avanzando hacia el mes de mayo, junio, nos dimos cuenta, lo que decíamos al principio, ¿no? Era realmente decepcionante ver el tipo de conversación que se estaba dando en el Parlamento y en general en los medios de comunicación, donde todo parecía que era utilizar los números para echar la culpa al otro, ¿no? Echar la culpa al que supuestamente era tu contrario. Nosotros quisimos salirnos de ahí y dijimos, bueno, nosotros vamos a hacer los números y lo que salga con el objeto de estudiar muy bien cómo funciona esta epidemia, de estudiar muy bien cómo funciona el virus, de estudiar muy bien cómo funciona el contagio, para poder utilizar todos estos números, ponernos al servicio del Gobierno nacional y de cada uno de los gobiernos autonómicos, gobierne quien gobierne, y ponernos al servicio de ellos para lo que pudiera ayudar, ¿no? Entonces, analizamos todas las cifras desde COVID Model. Ahí veis el impacto que tuvo en medios de comunicación. Salimos en un montón de televisiones, de radios. Luego me doy cuenta que salimos casi siempre con el mismo jersey, pero eso es algo para mejorar a un próximo momento. Y vimos, bueno, estos son los impactos que hemos tenido en medios de comunicación en la web, ¿no? Prácticamente todos los medios de comunicación nacional nos recogieron en algunas de las noticias que hemos tenido, tanto en la primera como en la segunda hora. Y aquí veis los medios de comunicación donde hemos tenido en cada una de las comunidades autónomas. Obviamente no lo veis porque son tantos que sería imposible, ¿no? Otra pantalla más. Y ya aquí os ponemos cuáles son las principales conclusiones que obtuvimos en la primera ola, ¿no? Pues ¿qué es lo que decíamos nosotros? Nosotros analizamos todo el número de personas que habían fallecido, que nos daba el sistema de monitorización de la mortalidad que daba el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Analizamos todas esas cifras y las comparamos con las personas que habían sido contagiadas, ¿no? Que nos lo dio el Instituto Carlos III, y dividiendo, como este estudio lo teníamos tanto por rango de edad como día a día y por cada una de las comunidades autónomas, decidimos analizar lo que nadie hasta entonces había analizado, que era cómo funcionaba la tasa de mortalidad, es decir, dividir el número de fallecimientos entre el número de personas infectadas día a día por cada uno de los rangos de edad y para todas las comunidades autónomas. Y nos dimos cuenta que la tasa de mortalidad no era constante, obviamente, para cada uno de los rangos de edad, sino que para las personas mayores de 75 años la tasa de mortalidad empezaba en el 10%, y cuando vimos que el sistema desaturaba, observamos, las cifras nos decían que la tasa de mortalidad llegaba hasta el 35% en Madrid, para luego bajar cuando el sistema se dejó de estar colapsado. Mientras que las tasas de mortalidad para las personas de entre 65 y 74 fueron del orden de mucho menos, 10 veces menos, y las personas menores de 65, 10 veces menos que las otras, es decir, 100 veces menos que las personas mayores de 75. Es decir, la tasa de mortalidad se reduce exponencialmente con la juventud, ¿no? Pero lo trágico era cómo aumentaba esa tasa de mortalidad, sobre todo en las personas más mayores, como consecuencia del colapso sanitario, porque no tenían acceso a las UCIs, ¿no? Vimos también cómo al mismo grado de saturación, no todas las comunidades autónomas reaccionaban igual, sino que para el mismo grado de saturación, algunas comunidades autónomas habían aumentado esa tasa de mortalidad más que otras, y esto es lo que empezamos a proyectar, y obviamente atrajo la atención de todos los medios de comunicación, ¿no?
Fíjate que nosotros al final acabamos diciendo que de las 50.000 personas que habían fallecido en la primera ola, más de la mitad habían fallecido por el colapso. ¿Y cómo lo deducimos? Pues obviamente si existe una tasa de mortalidad base cuando el sistema no está colapsado, pues podemos ver cuántas personas fallecieron y cuántas hubieran fallecido si se hubiera mantenido esa tasa de mortalidad base cuando el sistema no está colapsado. Por lo tanto, como diferencia, podríamos obtener tanto a nivel nacional, tanto por rango de edad y también por cada una de las comunidades autónomas, cuántas personas habían fallecido como consecuencia del colapso. Y en la segunda ola, ¿cuáles fueron nuestro análisis fundamental? Lo que empezamos a decir es, bueno, aparte de analizar las cifras de cómo evolucionaba tanto el número de fallecimientos para todas las comunidades autónomas como el número de personas infectadas, que lo veis ahí, nosotros, en base al conocimiento que teníamos de la primera ola, veíamos que de media las personas que tenían la mala suerte de haber sido infectadas y además de evolucionar en una enfermedad grave, tardaban de media en torno a 22 días en fallecer. Por lo tanto, existía un retraso entre el proceso de la infección y el proceso del fallecimiento y, por tanto, podíamos prevenir, y esto era muy importante de cara a las administraciones públicas, cuántas personas iban a fallecer en las próximas semanas en base a los datos de personas contagiadas que nos estaba llegando desde el Ministerio del Interior. Entonces empezamos a proyectar y avisar diciendo cuidado que lo que va a ocurrir en los próximos 14 días, por ejemplo, esto es lo que dijimos el 3 de noviembre, que se cumplió, cuidado porque en los próximos 14 días en torno a 6.000 personas van a fallecer, por lo tanto casi un 50% más que lo que fallecieron en los 14 días anteriores, ¿no? Esto obviamente también llamó muchísimo la atención a los medios de comunicación, porque claro, y a las administraciones públicas que nos empezaron a llamar diciendo esto es muy interesante, nos ayuda a prevenir, nos ayuda a gestionar y nosotros nos pusimos a su servicio. Aquí son más gráficos de cómo evolucionarían esos fallecimientos antes y después. Y luego empezamos a analizar, decimos, oye, ahora sí que ya estamos en condiciones de poder ver cuánta gente está quedando fuera de las UCIs en tiempo real durante la segunda ola. Y esas fueron las cifras que empezamos a estudiar comunidad autónoma a comunidad autónoma y pudimos ser capaces de difundir cuánta gente estaba quedando fuera en cada una de las comunidades autónomas. Bueno, con eso, ese fue nuestro aporte, ese fue nuestro análisis, ese fue el servicio que desde el Partido por un Mundo Más Justo hicimos y que ofrecimos tanto a los medios de comunicación para darlos a conocer, como a la ciudadanía, porque avisábamos, decir, cuidado, por ejemplo, en Andalucía, hace como un mes detectamos, en Andalucía está aumentando la tasa de infección de manera muy fuerte, hay que tomar todas las precauciones y por supuesto, también nuestros servicios a las administraciones públicas. Y bueno, la verdad que estamos orgullosos del trabajo que hemos hecho y seguiremos con ello. Pues nada, muchísimas gracias y pasamos ahora otra vez a Álvaro. Me gusta experimentar hoy escuchando ahora Jorge con el COVID Model cómo ante una mala noticia, una pandemia que nos ha arrasado y que nos ha hecho desesperanzarnos con la clase política y con nuestros gobernantes, como el partido, modestamente, tenemos una buena noticia que dar y ofrecemos una herramienta que sea útil para todos. Nos da igual el color del partido o lo que busquen, sino lo que queremos es responder a una pandemia, responder a una gestión muy difícil de la pandemia con mucha libertad y con espíritu de servicio. Y esa otra manera de hacer las cosas es las que yo creo que hoy, que no vaya más allá, pero que hoy nos sintamos orgullosos y digamos qué bien este partido como apuesta por hacer una política diferente.